Buenos días. La presentación que voy a desarrollar fue presentada para el Congreso cuando el espacio y el tiempo se mueven, innovación docente en la enseñanza de los grados de Historia, Historia del Arte y Geografía, que se celebró los días 27 y 28 de abril de 2026 en la sala de grados del edificio Ramon Llull en el campus de la UIB. Este congreso fue dirigido por Ana María Coicoy, Pau Marimón Rivas y yo mismo, Luis Alfonso Escudero Gómez, y con la organización y la colaboración que se puede comprobar en el póster. La aportación que realicé para este congreso y que ahora grabo en esta presentación lleva por nombre Teoría que se entiende y se recuerda, recursos para activar la comprensión de la geografía humana. Mi nombre es Luis Alfonso Escudero, aunque ya lo he dicho antes, pertenezco al Departamento de Geografía de la Universidad de las Illes Baleares. Bueno, la idea de partida es la siguiente. En las últimas, yo diría que décadas, tal vez desde el proceso de Bolonia y especialmente en los últimos años, ha habido un ataque, por así concretarlo, contra las clases teóricas, llamadas también clases magistrales, pero en tono quizás que al día de hoy casi irónico o sarcástico, ¿no? Frente a otras innovaciones pedagógicas y docentes de enseñanza y aprendizaje, las clases de teoría parecen estar a día de hoy olvidadas o menospreciadas o incluso deberían evitarse. Y de ese ataque a las clases de teoría, como resultado, ha dado lugar que nuestros estudiantes, pues, o no vienen a clase, o si vienen, ni toman apuntes, ni atienden al profesor o profesora, ni hacen ningún seguimiento sobre estas clases. Es decir, han caído en una mala fama y se está degenerando hacia un punto en que es prácticamente lo que sobra, injustificables en un mundo donde todo es accesible, donde la práctica va lo primero, donde la inteligencia artificial nos cubre. Pero el resultado está siendo horrendo, porque nuestros estudiantes carecen, en muchos casos, evidentemente se generaliza, de una fundación teórica. Es decir, vale, saben usar prácticas, perdón, saben usar las herramientas tecnológicas, saben hacer prácticas, saben hacer ejercicios, saben participar en clases invertidas, estoy siendo optimista, pero no tienen conceptos básicos. Se está perdiendo ese aprendizaje de conceptos que es fundamental y es la base de todo lo demás. Entonces, la idea inicial es recuperar el prestigio de las clases de teoría y para ello, pues aprovecharse de todo lo bueno, que es mucho, que la innovación docente ha creado en los últimos años e incorporarlo a las clases de teoría. Esta experiencia se aplica a mi ciencia, que es geografía, y en concreto a mi área de conocimiento, que es la geografía humana. Las posibilidades están pensadas para geografía humana y los ejemplos que aparecen en la presentación forman parte de mis clases. Por eso alguno que otro no está bien dibujado, por así decirlo, con una forma correcta, sino que son capturas de mis clases porque así lo he preferido. Es decir, a partir de ejemplos reales hacer una propuesta de cómo podemos reivindicar las clases de teoría, lograr ese aspecto fundamental en la enseñanza y aprendizaje que suponen las clases de teoría y para ello utilizar una serie de recursos educativos que no solamente van a hacer, por así decirlo también, las clases de teoría más divertidas o más entretenidas, sino que van a ayudar al estudio y también al recuerdo, a la memoria de los conceptos teóricos. Para ello, y pensando en geografía humana, las posibilidades son múltiples. Las que voy a presentar son algunas de ellas, pero habría mucho más. Por ejemplo, infografías, gráficos, citas literarias, cartografía y servicios de mapas en línea, fotografías, materiales de prensa, páginas web y búsquedas en red, y vídeos cortos o píldoras informativas.
Lo que voy a hacer es desarrollar cada una de estas posibilidades en una breve presentación. Vamos a empezar con las infografías. Como ya he señalado, mis ejemplos son de clases reales de geografía humana. Las posibilidades de las infografías ahora son enormes porque hay un montón de herramientas disponibles, por ejemplo Canva o PowerPoint, y todo lo que ofrece la inteligencia artificial, de manera directa o de manera indirecta, ¿no? Si tú le das un prompt, unas instrucciones correctas a una inteligencia artificial, te hará todo tipo de infografías con una gran calidad. Y el propio PowerPoint, por citar esta marca, te ofrece diseños, y el Canva te da una serie de bases o folletos o plantillas, ¿no? Hay todo un mundo. Sin embargo, frente a estas posibilidades, yo prefiero y propongo usar infografías sencillas, sobre todo que no haya un horror vacui, que no haya un deseo de ocuparlo todo, sino que sean concretas, sencillas y que el estudiante pueda acceder fácilmente a su significado. Las infografías ayudan mucho a estructurar la explicación teórica. En este caso, voy a ser sintético y reducido en lo que es la parte de geografía humana simplemente como ejemplo. Bueno, pues se trata de una explicación teórica de cuándo se configura la geografía como disciplina científica moderna, que es a lo largo del siglo XIX. Y en base a cuatro momentos, cuatro procesos que tienen lugar a lo largo de este siglo, se explica esa formación de la geografía como disciplina científica moderna: los viajes de exploración, los nacionalismos modernos, el nacimiento de las sociedades geográficas y, por fin, resultado de todo ello, el aparato académico moderno con departamentos de geografía, facultades de geografía, institutos de geografía, etc. Entonces, una infografía tan sencilla sirve para dirigir la explicación y que los estudiantes puedan seguir la clase teórica de una manera mucho más cómoda. Los gráficos serían una segunda herramienta disponible en las clases teóricas. Parece que es muy sencillo entender los gráficos y comentar los gráficos. Y de hecho los gráficos acompañan al PowerPoint o a otros programas de diapositivas desde un principio. Sin embargo, la competencia de comentar gráficos no es tan fácil. Y en las prácticas después se demuestra que sin una base teórica previa, sin una explicación previa por parte del profesor o la profesora, los estudiantes no saben de manera general comentar bien los gráficos. En geografía humana podemos usar los gráficos para múltiples cuestiones. El que traigo es un simple ejemplo y se relaciona con el tema de geografía urbana y con la cuestión del proceso de urbanización. Y es un estudio de caso sobre la evolución de la población urbana en China, pues desde el último cuarto del siglo pasado hasta el presente. Y entonces se le puede explicar rápidamente al estudiante cómo ha habido un crecimiento exponencial y sostenido de la población urbana a lo largo del tiempo en China, y se le puede resaltar cómo se parte de un 17,34% de población urbana en el año 75, es decir, que prácticamente cuatro quintas partes de la población china vivía en el mundo rural, para después, ya entrado en el siglo XXI, China ser un país urbano donde la mitad de la población o más vive en las ciudades y la mitad de la población o más son 700 millones de habitantes. En fin, es este tipo de explicación la que el gráfico ayuda a reforzar estos conceptos teóricos y hacerlos comprensibles a través de estos diagramas de todo tipo que se puedan desarrollar. Las citas literarias es otro recurso. Hay una realidad. Nuestros estudiantes, también de manera general, no leen. Han dejado de leer. No leen un manual. Pero es que no leen un capítulo de un manual. Pero es que no leen 3 páginas de un capítulo de un manual. Tampoco leen artículos, salvo que se les obligue. Y aún así por encima.
He tenido casos de estudiantes que si una pregunta era de estudiar a través de un manual o de un capítulo, de un libro o de un artículo, incluso los que sacan mejor nota renuncian a leerlo. En muchos casos ni contestan a la pregunta o se inventan la respuesta, ¿vale? En base a la pregunta, pero no memorizan, ¿no? En este mundo de no lectura no se puede renunciar a toda la teoría, toda la buena teoría que hay publicada en blanco y negro, en papel o en blanco y negro virtual, en publicaciones científicas y académicas. Bien, pues en esta realidad lo que trato de hacer es por lo menos recurrir a citas literarias, es decir, escoger una cita literaria de un autor de referencia y aplicarla en clase y leerla. Leerla en el PowerPoint o el programa que sea, leerla juntos. Leer juntos, profesor y estudiantes no está mal. La cosa es dictar el PowerPoint, leer como un robot, leer y comprender. Entonces, si uno lee esta cita y la comprende y la analiza con sus estudiantes, volviendo a la geografía humana, entenderá un concepto básico y es que todo espacio es social. Es decir, que todo espacio inherentemente está relacionado con su socialización, ¿no? Que es un concepto muy relevante. Aplicado de nuevo a la geografía, tenemos una arma, una vieja herramienta que nos ha acompañado a lo largo de la historia y que sigue siendo nuestro símbolo fundamental, que son los mapas, la cartografía, ¿no? La cartografía ayuda a explicar a la geografía y entonces desde siempre las clases teóricas recurren a esta cartografía. Entonces, bueno, pues por ejemplo, en los procesos de territorialización o desterritorialización, analizar cómo la antigua Yugoslavia hoy es un conglomerado de estados soberanos y otros que están en un proceso de reconocimiento, como pueda ser Kosovo, y explicarlo en el mapa, pues esto ayuda muchísimo a la clase teórica. Bueno, buena parte de esta cartografía está disponible hoy en día en línea. Y son múltiples las herramientas que hay en línea y que pueden ayudar a comprender mejor la teoría. Google Maps es una de esas herramientas tan conocidas, tan usadas comúnmente por nuestros estudiantes. Es una forma de acercamiento porque se mueven por sus ciudades, por las carreteras con Google Maps o otra herramienta similar, pues llevarla al aula. Hay una realidad, un concepto teórico, de nuevo sobre la geografía urbana dentro de la geografía humana, que es la diferencia o la segregación de espacios urbanos en todas las ciudades y especialmente en las ciudades de los países menos desarrollados o los países emergentes, ¿no? Es decir, dos realidades urbanas que a veces conviven. Entonces, utilizando Google Maps en clase, se puede acceder y dentro de Google Maps con la fórmula Street View a pie de calle a Johannesburgo y mediante una simple vía, una avenida que no es especialmente ancha, ver cómo hay dos realidades, al norte y al sur. Si nos vamos al norte, veremos viviendas unifamiliares de clase alta y si nos vamos al sur, simplemente cruzando la avenida, estaremos en un barrio de infraviviendas. Esto es muy visual porque se puede pasear por una y otra y se puede comprender esta realidad urbana tan potente que es la segregación residencial. Las fotografías para mí siempre han sido una herramienta esencial en mis clases teóricas y es algo que utilizo profusamente y utilizo mis fotografías. ¿En qué sentido? No en que sea un magnífico fotógrafo, que no lo soy, nada más lejos de la realidad, ¿no? Primero creo que todos los geógrafos nos movemos en el espacio y entra dentro de nuestra deformación profesional ir observando siempre la realidad del territorio. Y muchos de nosotros tenemos la costumbre de sacar fotografías. Si estas fotografías las utilizamos en nuestras clases teóricas, trasladamos a nuestros estudiantes la realidad vivida en ese momento.
tenemos muy fácil la explicación porque nos acordamos del momento en que sacamos fotografías y como lo hemos hecho con entusiasmo, yo creo que también es muy sencillo trasladar ese entusiasmo a clase. Pues, por ejemplo, estos barrios étnicos que aparecen en muchas ciudades relacionados con una ola de inmigración desde China, barrios de inmigrantes chinos, y que han evolucionado hasta una unidad multicultural en muchas ciudades, que son los llamados Chinatown, pues a través de una fotografía y de lo que yo mismo viví en ese territorio, puedo explicar la singularidad de ese territorio, ¿no? Y trasladarlos por un momento a ese Chinatown de Boston en este caso. Los materiales de prensa. Tenemos otro gran recurso, otra gran herramienta para las clases teóricas de geografía humana a través de la prensa. Primero, recurriendo a medios de comunicación fiables, combatiendo las fake news, combatiendo una mala costumbre que tienen nuestros estudiantes, de nuevo generalizando, de informarse a través de TikTok, de Instagram, de fuentes indirectas, de las fuentes indirectas, en el mejor de los casos, cuando no en fuentes totalmente manipuladas e interesadas. La geografía es una ciencia del presente. Cambia cada día prácticamente, es decir, en un día te levantas con la globalización y a las 2 horas aparecen aranceles por parte del principal creador de la globalización que está cambiando el sistema. Traigo dos ejemplos de materiales de prensa utilizados en clase. Por un lado, cuando sucedió la crisis de la pandemia, en el año 2020, una noticia del viernes de 3 de abril sobre el impacto que estaba teniendo la pandemia, no solamente en la salud, sino en la economía, en el empleo, ¿no? Es decir, era trasladar una realidad a la clase y poder explicar, pues, lo que es una crisis económica, cómo afecta a los territorios, etcétera. El otro material que pongo como ejemplo es la noticia ya sintetizada, en este caso por mí, pero a día de hoy esto la inteligencia artificial lo hace mejor que nosotros, simplemente revisarlo. Y es otra crisis, es el momento de la crisis de Ucrania y cómo cambia la cadena de suministros y cómo cambia la cuestión energética y cómo algo que en principio estaba olvidado, que es una crisis militar, una guerra, cambia las reglas del juego, ¿no? Y entonces toda la teoría que es de geografía humana se pueda desarrollar a partir de esto. Pues cuando hablo para y hago esta presentación, ahora mismo hay otra crisis, no se ha resuelto ni mucho menos la de Ucrania, pero hay otra crisis muy viva que es el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán. Este vídeo perecerá. Espero que todas estas crisis, la de Ucrania y la de Irán, se resuelvan para el bien de la humanidad, pero aparecerán otras. Es decir, es una herramienta muy potente para siempre actualizar las clases teóricas y para hacer más viable el estudio y la comprensión de la teoría. Y las páginas web y las búsquedas en red es otra herramienta más y ya llevamos muchas. Es decir, todas las posibilidades que hay ahora mismo en Internet para materiales fiables aplicados a geografía humana y desarrollar conceptos teóricos como la desigualdad de género. Hay un programa de las Naciones Unidas que aplica un índice que demuestra esta desigualdad en diferentes dimensiones como la salud, el empoderamiento y el mercado laboral. Bueno, lo explicas en clase, pero es tan sencillo como pulsar y trasladarte inmediatamente a esta página y poder explorar con tus estudiantes en esta página pues esa cuestión de la desigualdad de género. Lo mismo sucede con los vídeos cortos, otra herramienta muy potente para
ampliar el horizonte de las clases teóricas, no para reforzar aquellos conceptos que queremos trasladar a nuestros alumnos. Yo he dicho antes que los estudiantes no leen. Bueno, he exagerado, lo sé, pero nos entendemos. Lo que sí ven ahora mismo, leer no, pero ver sí, son vídeos cortos, también generalizando, pero son horas y horas de vídeos cortos que nuestros estudiantes emplean para ver TikToks e Instagram, etcétera. Entonces, el emplear vídeos muy cortos es a día de hoy, en el futuro, lo que sea, esto evoluciona, pues te adaptas, resiliencia, es muy fácil para trasladarlo a nuestros estudiantes y con eso reforzar conceptos. Ellos están dispuestos a ver vídeos cortos, muy cortos. Otra cuestión también es que de momento los estudiantes también ven series de televisión, aunque sean a ratos, y tienen un conocimiento de muchas series. Las series van evolucionando, una está de moda, otra no está de moda. Bueno, pero por lo menos el concepto de las series sí que lo tienen. Entonces, este ejemplo que traigo es de una serie de televisión de ciencia ficción, Sense8, que estuvo de moda en su momento, en el 2015, pero que recurriendo a este hecho de que se siguen viendo series, y explicando el contexto, y es un ejemplo sobre cuestiones de territorialización. Entonces, bueno, pues a los alumnos de forma un poco dramática, teatrera, se les pone el vídeo por sorpresa, sin avisar, ¿vale? Y así se capta la atención. Mis padres eran de la India. Yo nací allí, pero se mudaron a Londres siendo yo un bebé. A los 20 y pico me mudé a Nueva York. Nunca he sabido bien a qué lugar debía mi lealtad. No sabía que debía cantar el himno indio, el americano, el Dios salve a la reina. Bueno, pues como se ha visto, es un vídeo muy cortito donde se habla de la identidad territorial relacionada con la globalización. El personaje de la serie, pues no sabe qué identidad tener, si india, si del Reino Unido, si británica. Al vídeo se puede adaptar perfectamente al formato de PowerPoint o de otro programa. Puedes irte a YouTube, como hemos hecho, o puedes incluirlo en el PowerPoint. Mis padres eran de la India. Yo nací allí, pero se mudaron a Londres siendo yo un bebé. A los 20 y pico me mudé a Nueva York. Nunca he sabido bien a qué lugar debía mi lealtad. No sabía que debía cantar el himno indio, el americano, el Dios salve a la reina. Y esto que he hecho es muy importante, repetir el vídeo dos veces, porque la primera vez habrá algún estudiante que esté con su pantalla, a que sea, y no te hará ni caso, pero la segunda vez le picará la curiosidad seguramente. Bueno, pues todas estas posibilidades se combinan evidentemente con las clases invertidas que aquí no voy a explicar, con la realización, por ejemplo, de seminarios y utilizar diferentes materiales para también reforzar conceptos, ¿no? Y se pueden combinar. Por ejemplo, crear un seminario a través de una serie de imágenes y tratarlos en clase de forma debatida entre todos, dirigida por el profesor o la profesora, también refuerza conceptos, ¿no? El que traigo es nuevamente un ejemplo realizado por mí en mis clases sobre la cuestión del cambio climático y sobre la realidad sobre los seres humanos, no sobre la geografía humana. Y parte de una manifestación en la ciudad alemana de Münster, o Münster, perdón por la mala pronunciación, sobre jóvenes que piden un futuro mejor. Y a partir de ahí se utilizan una serie de imágenes que estaban en un public reportaje en un medio de comunicación y se debate sobre ellas, sobre el cambio climático, ¿no? Y sobre sus consecuencias. Entonces la idea es poner la imagen, abrir
a una lluvia de ideas en clase y después guiar los contenidos, si los que hayan propuesto ellos y también algunas ideas, conceptos teóricos que quieras reforzar. ¿No? Por ejemplo, bueno, pues que la electricidad no es tan ecológica como se piensa, ¿no? Una imagen, ideas y después el concepto teórico base que quieres trabajar. Lo mismo, otra imagen, ideas y el concepto básico que quieres trabajar. Bueno, y esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención. Antes de irnos, algo muy fundamental, porque los estudiantes ahora se estarían planteando, vale, ¿y esto qué? ¿Cómo se evalúa? Es decir, no ha hecho una clase magistral al uso, no ha hecho un PowerPoint al uso, sino que nos ha dado un montón de materiales, que si gráficos, que si mapas, que si vídeos, que si noticias de prensa. ¿Esto cómo se evalúa? Bueno, pues evidentemente, en función de los conceptos teóricos que quieras trabajar, en el examen, el tipo que sea, pongamos que es escrito, pues no van a ser todo preguntas teóricas de encabezado, sino que aparecerá ese mapa que se vio en clase, aparecerá esa píldora formativa que se vio en clase y se preguntará sobre ello. Entonces también procuramos aprendizajes que no sean solamente el memorístico, el aprendizaje visual, el aprendizaje gráfico, etcétera. En fin, la idea es que la teoría se entienda y se recuerde. Ahora sí, muchas gracias por su atención y aquí lo dejamos.